Acá lo que vamos a ver es el ejercicio de semáforos que estaba en el parcial de la competencia culinaria, ¿bien? En el cual teníamos un jurado y 6 concursantes, donde la idea es que cuando están todos los concursantes, ¿bien? Cuando todos han llegado, recién en ese momento el jurado le va a asignar una receta a cada concursante. La receta esa era diferente para cada uno. Y luego, una vez que ya que el concursante tenía su receta, lo que hacía era cocinar lo que le habían pedido. Cuando terminaba, tenía que de alguna manera exhibir o avisarle de alguna manera al jurado que de acuerdo en el orden en que iban terminando, lo que iban a hacer era asignarle un puntaje. ¿Bien? Y después, como dice ahí, lo guarden en el CV, digamos. Le asigna un puntaje y de alguna manera después ese concursante va a poder acceder a ese puntaje. ¿Bien? Esa es la idea. Lo primero que hay que ver es cuáles son los procesos que vamos a manejar. ¿Bien? En este caso, obviamente, vamos a tener los concursantes, un arreglo de procesos concursantes, y vamos a tener un proceso jurado. ¿Bien? En principio, no necesitaríamos más procesos que esos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolver. Ahí tenemos el listado de variables compartidas. Recuerden siempre de declarar las variables compartidas y las variables locales dentro de cada proceso. Inicializarlas en caso de ser necesario. Los de los semáforos, recuerden que en la práctica es obligación inicializar todos los semáforos, no importa si están inicializados en 0 o en 1, todos deben inicializarse. ¿Bien? Bueno, acá fíjense que vamos a tener dos arreglos de tipo raro que serían recetas y platos, que en realidad representarían donde van a estar guardadas las recetas, donde le van a poner la receta a cada uno de los participantes para que cocine, y luego donde el participante pone el plato terminado para ser accedido por el jurado o algo por el estilo. ¿Bien? ¿Qué es lo que tendríamos acá? Tenemos los concursantes, tenemos el jurado. Lo primero que vamos a tener que hacer es una barrera donde todos los concursantes tienen que eh, esperarse a que todos hayan llegado para que recién el jurado pueda empezar a repartir eh, las recetas. ¿Bien? Acá tenemos dos opciones. Podemos hacer una barrera entre los... tenemos más de dos opciones en realidad. Podemos hacer una barrera entre los concursantes y que cuando ya todos llegaron le avisen al jurado para que haga repartir los platos. O podemos hacer una barrera en la cual participan los concursantes y el jurado, o sea, con una barrera con un coordinador. ¿Bien? En el cual lo único que hacía cada concursante era hacer un B sobre un cierto semáforo, el mismo semáforo para todos, y el jurado lo que hacía es un for desde 1 hasta C, haciendo los P de cada uno de esos. Cuando hizo la suficiente cantidad de P sobre ese semáforo, o sea, cuando ya hizo los C, P sobre ese semáforo para la barrera, significa que todos llegaron, entonces ahí empieza a repartir. Esa es una opción. Vamos a usar acá la barrera hecha entre los propios concursantes, así volvemos a repetirla para el caso en que no puedan usar un coordinador, en este caso el jurado. ¿Bien? Lo que vamos a tener es una variable cantidad que nos dice cuántos concursantes han llegado. Obviamente esa variable cantidad es compartida por todos, por los cuales tiene que ser accedida a través dentro de una sección crítica, realizada en este caso a través del semáforo llegada. Bien, entonces, accedemos a la sección crítica con el P llegada, incrementamos el contador y después lo que hacemos es verificar si ya estamos todos o no, o sea, verificar con qué valor quedó Kant. Esa verificación que hacemos de Kant, el if, comprobar en la condición esa, ver cuál es, si llegamos o no a C, tiene que estar dentro de la misma sección crítica con que se hizo el incremento de Kant. Si lo hacemos fuera de la sección crítica, o sea, no lo protegemos, o lo hacemos dentro de la sección crítica, pero en otra separada, primero hacemos el B de llegada y después entramos a otra sección crítica, corremos el mismo riesgo de que haya una interferencia. ¿Bien? Y que dos o más procesos vean que Kant es igual a C, cuando en realidad únicamente debería haberlo uno. ¿Bien? Más allá que por ahí en algunos casos como este pueda no tener un efecto sobre el programa en sí, conceptualmente estaría mal aplicado. Bien, lo importante es que uno solo sea el que ve que han llegado los C concursantes. Bien, entonces dentro de la misma sección crítica donde incrementamos Kant, chequeamos si cantidad sigue siendo menor que C o si ya están todos. Bien, si es menor que C, ahí sí, recién en ese momento libera la sección crítica haciendo un B de llegada para que otro pueda acceder y se queda demorado en un semáforo, en este caso esperar concursantes. Como esta barrera se usa una sola vez,
no necesitamos usar un arreglo de semáforos esperar concursantes. Se pueden quedar dormidos todos en el mismo que no va a obtener ningún problema. ¿Qué haríamos en el else? ¿Qué pasaría si ahora sí ya llegaron todos los concursantes? Bien, están los 6 concursantes, soy el último en llegar. Libero nuevamente el semáforo llegado, la sección crítica, más allá que por ahí no lo utilizo más. A ese semáforo, conceptualmente está bueno que si era una sección crítica, eh, la cierre a esa sección crítica, que no quede dentro de ella. ¿Bien? Lo primero que hago después es, de alguna manera, avisarle al jurado de que ya llegamos todos como para que empiece a repartir. Para eso tenemos un semáforo subjurado, inicializado en 0, obviamente, porque es para sincronización por condición, que lo que hago al llegar los C es hacer un B sobre ese semáforo para que el jurado pueda continuar. Y luego lo que hago es un for desde 1 hasta C-1, ¿bien? Despertando o haciendo B sobre ese semáforo donde se fueron durmiendo los concursantes. ¿Bien? Esto que presento acá es una barrera común y corriente, de la que hemos visto ya en explicación y demás, para trabajar con los distintos concursantes, en este caso esperar a que lleguen todos. En este caso particular, que tenemos otro proceso, que es el que, una vez que todos llegaron, tiene que de alguna manera ir despertándolos, en este caso a medida que le deja la receta, no sería necesario dormir a los procesos en esta barrera en esperar concursante, porque al fin y al cabo se van a quedar dormidos esperando que el jurado le asigne su receta. ¿Bien? Lo pusimos igual para hacerlo completo, para que les vaya quedando cada vez más cómo se hace una barrera. ¿Bien? Como dije, van a ver que acá se queda demorado en 2 puntos, cuando directamente se podría quedar demorado en un semáforo esperando a que el jurado le entregue la receta. ¿Bien? Se lo comento esto porque muchos, que estaba bien hecho obviamente, no pusieron el semáforo esperar concursante, bien, lo único que hacía el último que llegaba era despertar al jurado. ¿Bien? Como dije, también está bien, o sea, mejor opción. ¿Qué es lo que hace el jurado una vez que el último en llegar lo despierta? Bien, el jurado estaba demorado en ese semáforo o en ese P sobre el semáforo jurado. Lo que tiene que hacer ahora es repartir las recetas. Como eran diferentes recetas, le va a dejar su receta a cada uno de los concursantes, va a dejar su receta en una posición distinta del vector recetas. Y una vez que ya le generó y depositó esa receta en esa posición, recién ahí va a despertar a esa persona o ese concursante en particular para que pueda acceder a verla. Acá sí necesitamos este arreglo de semáforos, bien, para resolverlo de esta manera. Necesitamos ese arreglo de semáforos para no despertar a cualquiera, sino al que le acabo de dejar la receta. ¿Bien? Otra variante en este caso era hacer un for donde le dejaba la receta a cada uno en el vector y luego sí otro for separado donde hacía el B a todos los concursantes. ¿Bien? Otro for donde hacía un B a cada uno de los concursantes, que ahí sí podía usar un único semáforo. ¿Bien? Acá vamos tratando de hacerlo lo más completo posible. ¿Bien? Lo mismo, o algo importante también a tener en cuenta, siempre que usamos esa manera de darle una información al otro proceso y que tenga que avisarle que ya está la información para que la acceda, tenemos que acordarnos siempre que primero tengo que depositar el dato, primero tengo que dejar la receta en esa posición del vector y recién después hacer el B avisándole a esa persona que ya está la receta para que pueda acceder. Muchos se equivocan y primero hacen el B y después la asignan. En ese caso estaría despertando al concursante, que puede ser más rápido y querer directamente ir a buscar el elemento cuando todavía no ha sido depositada la receta en ese elemento. ¿Bien? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Primero depositamos la receta y después le avisamos que ya puede acceder a ella. ¿Cómo seguiría ahora el concursante? Bien, que lo que estaba era esperando en ese semáforo esperar receta privado, esperando a que el jurado le haya asignado su receta. ¿Qué es lo que hacía ahora? Cocinaba, bien, el plato que le toca, bien, ahí tenemos que accede a la posición correspondiente en el vector receta para ver cuál es la receta, la cocina, y deposita el plato que terminó en el vector platos en la posición que corresponde. ¿Bien? Ahí estaría haciendo el proceso de cocinar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora hay que, de alguna manera, avisarle al jurado de que ya se terminó, decirle quién soy para que pueda acceder al plato, lo chequee, lo verifique y me devuelva de alguna manera la puntuación. ¿Bien? Digamos, esa es la parte que hablaba de la exhibición. De alguna manera.
¿Qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a utilizar una cola, obviamente, porque el jurado los tiene que atender en orden. En este caso la cola se llama Q. Obviamente esa cola es compartida, por lo tanto siempre que quiera hacer un push o un pop tengo que hacerlo dentro de una sección crítica, dada por el mismo semáforo en ambos casos, tanto para el push como para el pop, porque es la misma cola. En este caso vamos a utilizar el semáforo mutex. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos? Entramos a la sección crítica con el P, encolamos el identificador del proceso y hacemos el B. ¿Bien? En este caso no necesitamos encolar el plato ni nada por el estilo junto con el identificador porque lo pusimos en un vector. ¿Bien? En ese arreglo llamado platos. Otra opción era mandar, en vez de tener ese arreglo, mandarlo como un elemento en esa cola y guardar en la cola el identificador y el plato en sí. ¿Bien? Una vez que ya depositamos el identificador, en este caso en la cola, liberamos la sección crítica y lo que tenemos que hacer es avisar a través de un semáforo al jurado de que hay un elemento más en la cola para ser analizado. ¿Bien? Si yo no hago ese B de presentar plato, si no utilizo ese semáforo presentar plato para señalizar al jurado de que hay un elemento más en la cola, el jurado tendría que hacer busy waiting chequeando continuamente si hay una pila, si hay algo en la cola o no. Bien, si hay un plato nuevo o un identificador nuevo en la cola o no. Y eso es busy waiting que está prohibido con semáforos. Bien, entonces sí o sí, cuando utilizo una cola para dejar cosas que del otro lado alguien tiene que ir tomándolas y procesándolas, necesito sí o sí usar un semáforo de señalización para que el otro no haga justamente busy waiting. Entonces ahí para eso estaba el semáforo presentar plato. ¿Cómo continúa esto? ¿Bien? Del lado del jurado en este caso. Lo que va a hacer es, en este caso podemos usar un for, no decía nada que tuviese que terminar, pero ya que sabemos cuántos platos son los que va a tener que recibir y atender, podemos usar un for. Si hubiesen puesto un while true, no pasa nada. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer en cada iteración? Tiene que esperar a que le avisen que hay un plato nuevo en esa cola, ¿bien? En el P presentar plato. Luego tiene que acceder a esa cola, obviamente protegiéndola con el semáforo mutex en este caso, para hacer el pop sin interferencia con otro proceso. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace una vez que saca que ve cuál es el identificador del concursante que acaba de avisar que terminó? Lo que hace es acceder al plato de esa persona en el vector platos en esa posición del vector, lo mira, le hace la calificación que sea necesario, genera la nota, ¿bien? Y lo guarda en un vector de enteros llamado nota, que es donde va a guardar en la posición correspondiente a ese concursante la nota que le corresponde a su plato. ¿Bien? Así después el concursante, si necesita, puede acceder a esa nota accediendo a esa posición del vector. Y lo mismo que hicimos hoy para lo de las recetas, una vez que ya le asignó la nota, recién ahí le avisa en un semáforo privado únicamente a ese concursante y no a otro, que ya tiene la nota que ya podría acceder para verla. ¿Bien? En ese caso, ese semáforo es esperar nota, un arreglo con una posición para cada concursante. Una vez que ya dejó la nota en esa posición del vector y le avisó que ya puede ir a buscarla, listo, ya va y continúa esperando a que haya otro plato para ser calificado. ¿Qué es lo que hace el concursante? Una vez que había depositado el plato y avisó que estaba para calificar, se queda esperando en ese semáforo que mencionamos antes a que el jurado le avise que ya tiene la nota, que ya lo calificaron y le pusieron la nota, y después lo que hace de alguna manera es acceder a esa posición en el vector nota, que tiene su nota particular, y la guarda, la utiliza, en este caso la tenía que guardar en un CV. Esa es la idea de cómo resolver este ejercicio. ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes? Bueno, algunos que por ahí no utilizaron el jurado y lo utilizaron como si el hecho de calificar los platos y demás, como si fuese un recurso compartido en los cuales los concursantes entre ellos accedían como había sido en el parcial anterior, no sé, la máquina expendedora de agua. ¿Bien? No, acá el jurado tiene que ser un proceso y él es el que va a ir atendiendo los pedidos y va dándole la nota. ¿Bien? Después, obviamente, lo de no proteger el acceso a las colas, bien el push o el pop en una sección crítica. Bueno, los errores que más o menos ya fui comentando a medida que iba explicando el ejercicio. ¿Bien?